ilusión, locura. La gente se retrataba, que sacame una foto con esta, escogía a su virgen preferida. La censura ha llegado lo más rápido que la han podido activar. Bueno, Mujeres Creando es un movimiento feminista anarquista boliviano con más de 25 años de lucha aquí en Bolivia. Nuestro feminismo es más explosivo que la dinamita y más urgente que el pan de cada día. Somos un referente del feminismo boliviano, la verdad. Nosotras fuimos al Centro Cultural Metropolitano y vimos que había euforia. Nosotras hacemos política, no hacemos arte. El mural tiene un valor mucho más fuerte en el sentido de su significado que en el sentido del efecto que ha provocado. La iglesia es la que ha generado un escándalo victimizándose cuando lo que ha hecho es un abuso de poder. Pero basta que la iglesia exprese su malestar por un mural y tengan que tomar todas las precauciones. Nosotras tenemos derecho de disputarles la concepción del mundo, la concepción de la belleza y la concepción de nuestra libertad. Y finalmente, el Estado ecuatoriano es laico como el Estado boliviano. Y entonces, ¿para qué sirve ese nombre en la constitución de un país si no se aplica de verdad en sus instituciones culturales públicas? Vamos a conversar ahora mismo con nuestras invitadas, con Fausto y con Gabriela Toro, quienes trabajan desde la comunicación, el periodismo cultural. Son feministas también, entonces tienen toda una lectura alrededor de lo que ha significado este milagroso altar blasfemo, el Estado laico y también lo que significa los derechos a poder expresarnos alrededor de estas muestras políticas y artísticas. Y lo que acabamos de ver, justamente las compañeras mencionaban algo muy interesante y decían: nosotras no hacemos arte, hacemos política. ¿Ustedes qué opinan de esto, Gabriela? Bueno, yo creo que, digamos, ese es un debate súper viejo. Yo en cambio diría que también hacen arte, haciendo política. O sea, por ejemplo, que como dividir tajantemente estas dos, digamos, como que estas dos áreas de la vida tan grandes, no sé si funcione mucho, digamos, pero claro, yo creo que María Galindo lo dice, sobre todo porque, claro, o sea, ella quiere, digamos, hacer súper explícito que hay una intención, digamos, de hablar sobre el poder. También hay una intención súper clara y muy explícita de decir: esta es una manera de poner mi voz, las voces de mujeres creando, alrededor del poder. Y esa es también una manera de hacer política, ¿no? Digamos, a través de, digamos, como del mural, de las expresiones que hacen mujeres creando, digamos, que son muy conocidas en Bolivia por hacer estos murales, digamos, del graffiti sobre todo. Yo creo que coincidiendo con Gabriel, el trabajo de Mujeres Creando se inscribe dentro de la propuesta general de la entidad. Es política, justamente en el nombre. Todo lo que ellas hacen, ya sea a nivel social, con su activismo en las calles, en los diferentes lugares de América Latina donde han estado luchando por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género, tanto esos aspectos colectivos como los más íntimos, esas luchas cotidianas, diarias, son políticas. En ese sentido, el trabajo que ha traído Mujeres Creando al Centro Cultural Metropolitano se inscribe dentro de una propuesta de provocación política, pero que no deja de salirse de los márgenes de lo que puede ser una narrativa estética que puede resultar bonita, que puede resultar para ciertos espectadores muy bien vista. O sea, tiene tanto el componente ético, político, como el componente estético. Y es un mural que algunos están en su libre derecho de que no les guste o no, pero a mí me parece que utiliza, a través de la reinterpretación de los símbolos de la Iglesia Católica, sumado esto a la narrativa de las crónicas de Guamán Poma de Ayala, un resultado muy poderoso, muy movilizador, y por eso ha generado todas las reacciones que va a generar. Justamente ahora nos recuerda Fausto que, claro, este milagroso altar blasfemo es parte de una muestra mucho más grande, de alrededor de 16 artistas que se está presentando en la ciudad de Quito, en el Centro Cultural Metropolitano, donde se plantean otras formas de ver los cuerpos. Justamente esto de la intimidad es política, otra forma de mirar los rostros, la sexualidad, las violencias también. Y este es digamos, el que más polémica ha generado porque ha sido el más explícito, o por lo menos el que más ruido ha hecho entre la religión católica o la gente que profesa la religión católica. Tanto es así que una vez que fue inaugurada la muestra, pocos días más tarde,
ya fue censurada la obra, censurada totalmente, digamos, porque al inicio tuvo una breve censura que te permitían entrar únicamente si es que tú firmabas una liberación de responsabilidad para ver la muestra, para ver el milagroso altar. Y entonces lo que hizo el municipio de Quito fue vetarla totalmente y no se podía pasar a ver justamente el milagroso altar y el resto de la muestra sí. Y esto se dio por presión de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y por presión también de algunos grupos católicos que sentían muy ofendida su fe por la muestra de las imágenes que tenía, la apropiación de lo simbólico, las vírgenes, del Cristo. ¿Ustedes qué opinan de esto? A ver, yo por ejemplo volví a leer hace un ratito la carta de la Conferencia Episcopal. Creo que ahí hay como, digamos, como con las expresiones artísticas, con todo tipo de expresión estética que pasa también con el teatro, con la performance, digamos, ellos dicen, ¿no?, que hay como que se promueve la burla y la fobia contra los creyentes y en especial contra los cristianos católicos, ¿no? Pero yo, o sea, creo que, digamos, no hay como un discurso, aquí no hay un discurso explícito que alienta, ¿no?, digamos, como la violencia contra el catolicismo. Digamos, por ejemplo, yo digo, o sea, digamos, eso pasa mucho en la política, ¿no? Tenemos a Trump, digamos, que sí ha alentado a la misoginia, al odio a las mujeres. No sé si mucho, digamos, así, ha tenido como unos discursos homofóbicos, pero sí también racistas. Eso, por ejemplo, digamos, no se compara con una obra de arte que puede ser interpretada o como una obra política también, no sé, digamos, que hay esos cruces que puede ser interpretada de muchas maneras, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, creo que, digamos, no sé, como chicos y chicas adolescentes de colegios católicos o de colegios fiscales o fiscomisionales, si vieran la obra, ellos van a tener sus propias interpretaciones, ¿no? Y no creo mucho que haya esta cuestión de la fobia o de la burla. Eso ya es lo que interpretan ellos, porque hay algo, digamos, hay tensiones históricas, digamos, que se ponen en juego en la interpretación de ellos, ¿no? O sea, es un poco esta cuestión de hacerse cargo de lo que uno cree, ¿no? Y obviamente hay muchísimas cosas, o sea, que no tiene que ver con que la cuestión explícita del mural haya sido ofender el catolicismo y el cristianismo, al contrario, había otras finalidades también, y puede haber algunas, de hecho. Creo que respecto a este tema es importante un poquito regresar en el tiempo, porque desde que la muestra fue inaugurada, el 29 de junio estuvo abierta a todo el público 3 días. Sin embargo, la propuesta para realizar esta muestra estuvo pensada 4 meses antes. Y las artistas estuvieron como una semana más haciendo el mural, haciendo un work in progress. Entonces, yo doy todas estas fechas para, de alguna manera, exponer que las autoridades municipales sabían de lo que se estaba haciendo. O sea, no es algo nuevo. Y que no es coincidencial que a un día de que la Conferencia Episcopal haya lanzado esta carta de rechazo y malestar, se hayan tomado se hayan hecho esos estudios por parte del Instituto Metropolitano que decían que ese mural afectaba una pared patrimonial porque estaba colindando con la iglesia de la Compañía. Entonces, hasta ahora el municipio maneja el discurso de que no es censura, sino es un tema patrimonial. Pero dados los hechos, dadas las circunstancias, uno concluye que no es así. Incluso en una rueda de prensa, tanto el secretario de Cultura como la directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio manifestaron que para el municipio y la alcaldía les resultaba ofensivos este tipo de trabajos, pero que respetaban la libertad de expresión. ¿Cómo es posible que a un funcionario público le pueda resultar ofensivo una propuesta artística? Además de un Estado laico. En un Estado laico, o sea, el sujeto que es un funcionario público, un representante de la ciudadanía, y en un sector tan sensible como es de la cultura, no puede manifestar ese tipo de rechazo hacia una producción artística. Capaz, como un ciudadano común y corriente, sí, pero no como el representante de la Secretaría de Cultura. Y por otro lado, cuando leían el tema de la Conferencia Episcopal, ellos decían, por ejemplo, que les genera malestar, pues supuestamente luchan contra la homofobia, quienes han hecho este mural, pero no dudan en promover la burla y la fobia. Es como decir que ellos no se burlan de la homosexualidad, pero que la respetan. Es chistoso. Mientras no se le note también, ¿no? Exacto. No sea evidente. Ahí se le ve también su malestar respecto a este tipo de disidencias sexuales. Es chistoso porque aquí está clarísimo. Luchan contra la homofobia, pero no dudan en promover la burla.
En cambio nosotros no nos burlamos, pero no estamos de acuerdo, solo que lo tenemos bajo las puertas de la iglesia. Claro, es cierto, es un discurso bastante mojigato, diríamos acá. Pero dentro de, se supone que el Ecuador, decían también las compañeras en el video, en la promo, Ecuador y Bolivia son declarados constitucionalmente como estados laicos. En un estado laico, ¿cuál debería ser la actitud que debería tomar un funcionario o funcionaria pública frente a estas manifestaciones que son artísticas, políticas, activistas? ¿Cuál debería ser la actitud y cuál debería ser el discurso finalmente? O sea, por ejemplo, retomando lo que dijo Fausto, creo que ahí, o sea, digamos, tomando como ejemplo lo que pasó con Pablo Corrales, secretario de Cultura, estas opiniones, digamos, creo que tienen que ver con el fuero interno, ¿no? O sea, digamos, o sea, si uno tiene una perspectiva, digamos, religiosa, espiritual, y eres un funcionario público, eso, el lugar para expresarse es el fuero interno, ¿no? Son otros espacios que no sean los públicos. Y claro, hay una tensión porque también nos podrían decir lo mismo de ¿y por qué los homosexuales, y por qué las lesbianas, y por qué las mujeres sí quieren hacer público, digamos, sus decisiones íntimas, ¿no? También se puede, pero digamos, no tiene comparación alguna, porque tenemos que hacer un poco de historia, o sea, digamos, este Estado y esta iglesia, la iglesia católica, digamos, porque por ejemplo si habla de la iglesia musulmana y de ciertas sectas, aquí no tiene nada, no hay poder aquí, pero en cambio, por ejemplo, la iglesia católica, y por algo, digamos, ha decretado que este sea un Estado laico, es porque hay una tensión, hay, digamos, injerencias permanentes de la iglesia, ¿no? Digamos, esto es lo que ha pasado acá, es una evidencia de la tensión permanente y de la disputa de la iglesia en el poder, digamos, en el poder político, es tal cual. Entonces, y por eso justamente, y porque digamos el Estado laico de una u otra manera es una lucha social secular, o por la secularización también, digamos, de lo político, eso debería merecer, el lugar que merece es el fuero interno. Son otros lugares que no se habla como funcionario público de lo que él cree, que es lo que se debería hacer para el espacio de mucha gente, ¿no? Y mucho más, digamos, como decía Fausto, lo cultural, que es como es algo así como tan delicado y tan así como abierto que no merece ese. Es como que deje sus creencias dentro de su iglesia. No, o sea, y que se la va a respetar, o sea, porque por merece. Es parte del Estado laico. Es como cuando dentro de la iglesia de la compañía está un cuadro del jesuita panameño Hernando de la Cruz que retrata el primer juicio final en el cual a las mujeres que cometen ciertos adulterios tienen un castigo en el más allá. Incluso en ese cuadro está retratado el primer nefando, que sería el primer homosexual dentro de las representaciones visuales, que igual está siendo consumido por el fuego. Y que aún llevan a niños y niñas a hacer visitas guiadas en la iglesia de la compañía para mirar el cuadro. Exacto, esa parte de iconografía, esa parte de representaciones de los relatos católicos son parte de la iglesia, son parte del Estado laico, son parte de su vida, son parte de su institución. Y aunque no los compartamos, los respetamos porque tienen que habitar en toda esta confluencia de pensamiento diverso que hay. Respecto a lo que preguntabas antes, Janet, el Estado laico tiene obviamente que garantizar todas las formas de expresión y en este sentido lo que me ha preocupado mucho de la muestra es que el altar blasfemo de alguna manera, con toda la potencialidad que tiene, está dialogando con otras 16 obras que incluso están debatiendo lo mismo. Hay un artista español que se llama Santiago Sierra, en el cual retrata a las mujeres de espaldas dentro de esas religiones que les abocan a vivir solas cuando ya pierden a su marido, porque es como si perdieran una pierna, entonces no tienen más que hacer, están como amputadas en la vida, entonces se les excluye a un valle donde están las viudas y él la retrata de espaldas a una pared en blanco y negro. Además, esa obra es potentísima y tiene la misma carga crítica en cuanto a la religión. Hay otras obras, por ejemplo, que no han sido, digamos, cuestionadas en términos patrimoniales, pero que están también causando afecciones a la estructura del centro cultural, como es la obra Flujo de Priscila Monge. Es una fuente de un patio del centro cultural
está brotando agua roja como un símbolo de lo que de la mujer emana, tanto en términos positivos o negativos, la vida a través de la menstruación o la violencia que puede generar también la sangre, que puede representar. Y la otra vez que pasé por ahí vi que la piel estaba manchada, estaba teñida de rojo. Y no hay ahí ninguna prevención patrimonial, no hay ahí ningún llamado de alerta, porque no es una obra explícita. Además, hay un tema que hace unas 2 semanas a Pilar Estrada, la directora del MED, del Centro Cultural Metropolitano, la llamaron de la Comisión de Áreas Históricas del municipio para que explique toda la controversia que se generó. Y ella dijo algo que me parece fundamental, que en 17 años de que está abierto el Centro Cultural Metropolitano se han hecho 100 exposiciones, se han utilizado 56 paredes y nunca se ha pedido un permiso. Entonces, ¿por qué ahora? Y por qué también un día después de que la conferencia lanza este ultimátum, por decirlo así. Claro, ahí habría que preguntarse qué es lo que realmente molesta. Pero antes de continuar, se me había pasado invitarles a que nos envíen las preguntas a través de nuestras redes sociales y a través del mail de radialistas@radialistas.net. Ahora tenemos una pregunta, no me dicen de quién es, pero dice: los cuadros son una ofensa a la Virgen Madre de Jesús, modelo para las mujeres, no lo muestren como arte. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es una ofensa a la Virgen María? O sea, no sé, pero yo, a mí me gustaría preguntarle a esa persona qué es lo que le ofende. Porque si me preguntan a mí, de lo que yo he visto, yo no veo ninguna ofensa. La verdad, o sea, no... digamos, o sea, es que en el arte puedes expresarte como... se pueden expresar muchas cosas, ¿no? Y claro, que si quieres hablar, digamos, como desde lo histórico, utilizando también, digamos, como... todo esto el barroco, lo que decía Fausto también, digamos, de lo de Guamán Pomadera Ayala, recogiendo todas estas tradiciones gráficas de Latinoamérica, no, la verdad es que yo sí me gustaría, no sé, creo que no vale mucho, pero también yo quisiera devolver esta pregunta para también como hacer una reflexión de qué es lo que le ofende, ¿no? Creo que hacer una reinterpretación de los símbolos religiosos más bien nos permite ver otras cosas también. Y si te ofende, no sé, más bien reflexiona sobre eso, no sé qué más. Pero tal vez tenga que ver porque, claro, cuando fue la inauguración del mural, María Galindo justamente hacía una explicación de lo que significa realmente la parte superior y la parte inferior. Y la parte superior lleno de vírgenes, ¿no? Que es a mí la que más me llamó la atención, yo no sé si la podemos ver en imágenes, Adrián, es esta virgen que cambia el cetro por un trinche, que es la virgen más, o sea, la más incitadora, que es como la más pecadora, la que más incita. Y de ahí tienes otras vírgenes, que es la Virgen, la Dolorosa, que es alrededor de las mujeres que han sido asesinadas, víctimas de feminicidio, por ejemplo, que están rodeadas por otras mujeres que son angelicales de alguna forma, pero son mujeres que se nota que son de sectores populares. La otra que es la Virgen de los Abortos, por las mujeres también que deciden interrumpir un embarazo. O sea, tienes una serie de vírgenes que, como tienes vírgenes en toda América Latina, no tienes virgen para cada cosa. O sea, tienes virgen en cada barrio, tienes toda una serie de vírgenes, y lo que hacen las mujeres creando es justamente apropiarse de esos íconos de mujeres angelicales, virginales, y los transforman en mujeres mucho más terrenales, blasfemas y herejes. Y eso puede ser lo que le suene ofensivo a quien nos acaba de escribir. Creo que también al enfrentarnos a una muestra de arte no debemos caer en esos binarismos de que no me gusta o me gusta. Creo que dentro de esos polos hay una diversidad de matices ricos para discutir. Entonces, ¿me ofende o me encanta? Tampoco sería ese debate, sino saber qué es lo que nos está transmitiendo esta obra. Como Daniel dice, tiene todo un relato de reinterpretación de las vírgenes. Hay una que es mi favorita, que es la Virgen Trans, que no es ni hombre ni mujer. La podemos ver también. Sí. Y adicionalmente, no sé si es en esta virgen, pero alrededor de una de las vírgenes hacen ángeles sexuados pero femeninos, porque no hay dentro de los relatos cristianos de este tipo de figuras. En ese sentido es un relato muy fuerte lo que nos están arrojando mujeres creando, quienes además cuestionan la carga histórica del falocentrismo en las imágenes de abajo, con los hombres que me parece que son Jesús, son Cristos, sí, son el Cristos. Papa, que están cargando el peso del falocentrismo, de lo que ha significado eso para la historia, para la vida. El peso del patriarcado. Exacto, entonces si nosotros no estamos dispuestos
a ver esas representaciones que responden a una dolorosa realidad como es el feminicidio, que ahora las cifras se han destapado, pero para mí creo que se están haciendo más evidentes, no es que han crecido, sino simplemente se hacen más evidentes lo que hemos estado viviendo en estos años. Entonces me parece que es un gesto político, estético, poderoso, potente, y que más que ofendernos nos debería invitar a una reflexión más profunda. Sí, claro, pero entonces habría que preguntarse qué es lo que en realidad molesta, porque al ser un cuestionamiento moral que cuestiona la figura de una virgen que es tan angelical que no se cuestiona las violencias, y lo que hace moral es justamente cuestionar todas las violencias y crear una virgen para quienes están en una situación de violencia, como, o sea, las mujeres históricamente desde que nacemos, la religión judeocristiana nos dijo, eres pecadora, y desde ahí quedamos marcadas de por vida, y nos fregamos totalmente. Y también cuestiona por otra parte la masculinidad. En la parte inferior, bien tú lo dices, tienes toda la imagen de estos Cristos, el Cristo que está además agarrado, su pene está puesto por sobre el Vaticano, que puede ser, así como el Vaticano puede ser el poder político, el poder económico, que está enganchado. Es todo el símbolo del patriarcado frente a los hombres de lo masculino también, cómo están enraizados en eso. Entonces, ahí la pregunta es realmente qué molesta, si esto cuestiona algo que cotidianamente estás viviendo y que deberías ya interpelarte, deberías decir como ya no quiero estar en una situación así, en esta realidad social que me mutila mi masculinidad, me mutila mi feminidad, me mutila el cuerpo. ¿Qué es lo que está, o sea, en realidad, qué es lo que molesta? Yo creo que ahí, o sea, lo molesta también porque, digamos, ya no es una virgen celestial, una virgen no son vírgenes de los altares, son vírgenes, digamos, que están más cerca de las mujeres reales, ¿no? Entonces también se pone, creo que esta es la típica tensión social de que las mujeres o tienen que ser vírgenes o putas. Se quedó esta división, lo de las mujeres, las buenas son las vírgenes, que son como María, y las putas, digamos, que serían como María Magdalena, ¿no? Entonces, claro, estas vírgenes están más cerca de lo real, ¿no? Y lo real muchas veces molesta, ¿no? O sea, la Virgen trans, por ejemplo, esa es una virgen más real que una virgen celestial que lo han visto quizá, digamos, en los relatos de algunas personas, lo han visto, ¿no? En sus sueños, en las paredes, no sé. Es algo más real, y lo real incomoda, ¿no? O sea, por ejemplo, incomoda, digamos, cuando alguien nos quiere decir simbólicamente con un mural o con los grafitis, a las mujeres nos están matando, a las niñas y a los niños los violan y los violan, ¿no? O sea, por ejemplo, también los hombres también cargan con, o sea, también les afecta el patriarcado, ¿no? Claro, no las trans, las lesbianas, los homosexuales también existimos, eso nos molesta también, ¿no? O sea, hay al menos de esta sociedad, digamos, de la sociedad quiteña que vive como una dicotomía permanente entre el curuchupismo y el liberalismo, ¿no? Cuando nos conviene, Quito es una estrella liberal. Y de repente, claro, porque podemos decir... más conservadores. O sea, claro, porque Quito nunca deja de ser franciscana, tolerante con el Opus Dei, tolerante también con el feminicidio. Pero, por ejemplo, cuando pasan cosas en colegios, digamos, de instituciones educativas, lo que se manda lo que quiere mandar es el silencio, ¿no es cierto? O incluso juntas de profesores de todo un colegio prestigioso manda que se calle la víctima y los familiares de las víctimas. Entonces es como, eso nos incomoda, ¿no? Que en un mural viene como todas estas ideas de ese ruido de lo real, ¿no? Me están hablando de la vida concreta, ¿no? También yo creo que quizá por eso también ofende eso, ¿no? Tanto ofendido, claro, que por ejemplo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronuncia por un altar, por el milagroso altar blasfemo, y no se ha pronunciado por las otras formas de violencia de las que también la Iglesia ha sido cómplice, ¿no? Desde los incestos, desde las violaciones de niños y niñas, hasta los mismos feminicidios, hasta la forma de culpabilizar y crear esta idea de la buena mujer, de la mala mujer, para justificar la violencia. Y por otra parte también las mismas instituciones del Estado ecuatoriano, que no han dicho nada alrededor de otras situaciones que están pasando en ámbitos de violencia, se han pronunciado a favor del milagroso altar blasfemo, pero sin tener una mirada más amplia de lo que está pasando y sin hacer su trabajo. También así está el Consejo Nacional de la Igualdad de Género, que puede haber tenido muy buena intención, pero se están pronunciando. Entonces se ha logrado como remover mucha tierra alrededor de eso, pero en todo lo que ustedes han mencionado también es evidente que es muy importante apropiarse de estos símbolos, resignificarlos, rehacerlos, redibujarlos, remostrarlos a la gente, ¿no?
Claro, y eso nos lleva no solo al siglo XXI, nos lleva 500 años atrás, cuando toda esta imaginería, toda esta cultura se enfrentó, esta cultura española se enfrentó con nuestro territorio en América Latina y hubo este sincretismo. Quienes generan el mestizaje a nivel de las representaciones de las imágenes religiosas con las vírgenes morenas son los indígenas, porque necesitaban ver retratados en esos símbolos, ellos también, eso que mencionabas, Gabriela, de lo real, de sentirse ahí también representado, ya lo hacían desde antes. Estos gestos de resistencia ya estaban ahí. Entonces, por eso tenemos también vírgenes que son morenas, vírgenes que son más gorditas, vírgenes que son churonas, vírgenes que son mucho más cercanas a lo que nosotros vivimos, sufrimos, padecemos, disfrutamos como latinoamericanos también. También hay una beta colonial ahí muy fuerte que hay que discutir. Y también comparto mucho que dentro de lo que más puede llegar a incomodar este tipo de trabajos es en que están sacando desde su lugar de confort a cómo está representada la mujer, lo de la idealización, lo de la pulcritud. Que es inalcanzable. Exacto. Ninguna lo vamos a alcanzar. Y verles tan cercanos da escozor, da miedo, y más aún si es que están mandando un mensaje crítico, como es el tema de la Virgen de las Agoteras, que es otra que me encantó. Además, no nos olvidemos que son gestos de solidaridad y que como activistas es parte de su trabajo. Hay otro trabajo que me interesa dentro de la muestra de Intimidades Políticas que está debatiendo, que está muy cercano al tema del activismo, y es lo que hace Guerrilla Girls. Ellas, por su parte, cuestionan la ausencia de mujeres dentro de los cargos directivos de instituciones museísticas, por ejemplo, o la falta de que en retrospectivas, antologías o muestras el 80% sean hombres y el 20% mujeres, y eso ahora, o que en la mayoría de los museos las mujeres estén adentro de esos repositorios como sujetos retratados, representados, pero no como el artista, no como las que están haciendo el arte, pensando la vida. Entonces, estas obras también, está bien cuestionar también el tema del altar blasfemo, pero regresemos a ver la potencia de toda la muestra en su conjunto, que nos está mandando un mensaje de alerta brutal. Sí, claro, yo justo quería contar algo, que también está ahí una obra que ya fue censurada, la de Santiago Reyes. Claro, en Cuenca. Exacto, y también tenía que ver, o sea, es explícitamente con las disidencias sexuales. Y lo interesante, por ejemplo, es que cuando pasas por la muestra y cuando pasas por la obra, menos mal, hay como una recopilación de los recortes de la prensa de cuando fue censurada, del argumento, no recuerdo si es de la misma conferencia episcopal, pero es como, o sea, como para hacer un poco, creo que de la pregunta. Fue el municipio Cuenca, porque esa obra iba a estar instalada como una valla publicitaria en una calle de Cuenca. En esta valla iba a estar, se veían a dos hombres durmiendo en una cama. Uno tenía la camiseta de la selección de Ecuador. Y el otro el pecho descubierto. Se llamaba Eric et moi dormant, Eric y yo durmiendo. Y era algo hermosísimo tener a dos hombres en una valla tomados de la mano. Ajá. Y no se les permitió que ocupen el espacio público, y finalmente fue trasladada esa obra a un espacio cerrado, al Museo de la Medicina, perdiendo toda la potencia que tenía. Claro, la muestra, Clarita me estabas mostrando justamente una pregunta, la muestra tiene, toda la muestra tiene una potencialidad muy grande y se ha quedado justamente en la discusión acerca del milagroso altar blasfemo, siempre se me traba en el milagroso. Pero a ver, tenemos una pregunta que nos llega de Rosa María Lima desde Perú y dice: la censura ocurre en muchos países, de Rusia, Perú, México, ¿por qué? ¿Cuál es el fondo de esto? Chan, chan. La censura en todo lado. ¿Qué ustedes creen que hay detrás de todas estas otras formas de censura que no se han dado solo únicamente aquí en el Ecuador? Digamos, estamos hablando porque estamos aquí en Quito y lo acabamos de palpar y vivir muy de cerca, pero ha habido otras manifestaciones que también han sido censuradas durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde activistas que salen a la calle a pedir que una Virgen María esté feminista, como fue lo de Rusia, o tienes otras manifestaciones performáticas que también empiezan a ser muy censuradas, como lo que recientemente pasó también aquí en Ecuador con las compañeras que hicieron el performance fuera de la asamblea y fueron también fueron juzgadas vilmente. Creo que estos gestos tienen un antecedente histórico, y para mí la censura es un gesto fascista totalmente, porque es donde más se pone en evidencia eso. Si vas en contra del poder establecido político, clerical,
social, si rompes esos acuerdos con los cuales se rompe el modelo institucional perfecto, ideal que los estados, las iglesias, los núcleos familiares han construido para un país, entonces hay que aclarar eso. Y eso es un gesto muy fascista. Por ejemplo, yo trabajo mucho con la literatura y tú ves, por ejemplo, como en el anterior siglo, muchas obras, en Sudáfrica, por ejemplo, el anterior año vino el premio Nobel Coetzee, y él narraba cómo todas sus obras pasaban por un censor que finalmente determinaba qué aspectos debían mantenerse, qué aspectos debían quitarse, qué aspectos debían totalmente olvidar. O sea, no puedes esto publicar. Entonces son parte de ese miedo a alterar ese orden público, social, que construye un solo relato de nación, un solo relato de Estado, y que es alimentado obviamente por la iglesia, por las familias, por instituciones incluso culturales, porque todo lo reaccionario está en todas partes, está desperdigado desde la iglesia hasta el arte mismo. Tampoco es que sea el arte inocente. Hay mucho arte de propaganda que incluso se ha hecho propaganda para destacar ciertos valores. Sí, o sea, yo también creo que la línea es esa, ¿no? O sea, que justamente también interpela bastante a estos poderes que están asentados en la sociedad, digamos, desde hace históricamente, ¿no? Pues, por ejemplo, digamos, yo recuerdo, digamos, en los 90s y recién igual en el 2000 algo, en Estados Unidos, en Washington, se expuso una obra de un artista que era cero positivo, David Wojnarowicz. Y claro, habían grabado una performance de él y toda la obra tenía que ver con los seropositivos y fue censurada. Y claro, y lo que habíamos recordado un poco acá, la obra de Santiago Reyes, ¿no? También, o sea, todo aquello que interpele, digamos, directamente a estos relatos, digamos, que quieren unificar la sociedad, los vecinos, digamos, por ejemplo, el Ecuador, no sé, acá no tenemos, digamos, no hay un relato cultural que diga que quede claro, que hable claramente de la diversidad. Al contrario, aunque digamos que sea del Estado pluricultural, laico, lo que sea, socialmente no está todavía, aunque hay unas resistencias y luchas permanentes, ¿no? Para eso. Pero, ¿será que tiene que ver algo? Estoy pensando en lo que acaba de pasar con el Milagroso Altar y con algunas muestras artísticas que han pasado también aquí en Quito, más bien performáticas desde el activismo, y tiene algo que ver con quienes hacen esta puesta en escena política, artística y activista. Tiene algo que ver con que sean personas que están desde la disidencia sexual hablando, con que sean mujeres que no son mujeres de clase media alta, mujeres que responden a un poder político, sino son mujeres más bien que están desde el activismo y desde otros lenguajes narrando estas realidades. ¿Tendrá algo que ver también esto? Bueno, yo creo que sí, aunque habría que ver como cada obra en particular, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos acá, las pachacuir, ¿no? Digamos, o la chacala, se me ocurre también, como digamos, cuando los mensajes, cuando las obras son hechas por aquellos sujetos, aquellas personas, digamos, que históricamente han sido invisibilizadas, ¿no? Justamente las personas de las disidencias sexuales, las mujeres queriendo hablar del aborto, las mujeres queriendo hablar, digamos, libremente del sexo o de cualquier otra cosa. Claro, ¿no? Porque ya no es de que nos dan hablando, ¿no? Ya no es un discurso, digamos, que está aprobado. Hacer performance, por ejemplo, digamos, socialmente no es que te dicen bravo por eso, pero por ejemplo hacer un discurso político, digamos, vestida de política, como una funcionaria pública, eso pasa, digamos, del filtro social, ¿no? Dice, esta mujer es correcta, lo aprobamos. No digamos que las mujeres no tengan que ir hacia la política, digamos, como de en esa forma, ¿no? Porque hay muchas maneras de ser política. Justamente creo que la performance también es otra manera de ser política, ¿no? Pero creo que también interpela mucho, ¿no? Porque ya no es un varón blanco o blanqueado, mejor dicho, porque tiene blancos, ya no es un varón blanqueado de edad adulta que nos dice cómo se tienen que comportar las mujeres y los niños y todos lo probamos, ¿no? Creo que también tiene que ver con eso. Claro, pero aquí, por ejemplo, para poner también puntos críticos, me parece importante mencionar que dentro de los grupos de las mujeres o de las personas homosexuales también hay acciones reaccionarias, hay gestos reaccionarios, hay homosexuales que plenamente son patriarcales
reproducen los mismos machismos, los mismos estereotipos hacia el sistema que afecta a las mujeres, por ejemplo. Así como hay un ejemplo, Condoleezza Rice, ella era negra y mujer, pero no representaba ni a lo uno ni a lo otro, al contrario, fue un retroceso de derechos gigantes. Entonces creo que ahí habría que ser muy particulares respecto a la obra. Sí, sí. Eso obviamente no quita de que vivimos en una sociedad atravesada por el machismo, atravesada por la desigualdad de género, atravesada por tantos malestares sociales que hay que estar atentos, pero tampoco descuidemos lo otro. ¿Quién es el que se está enunciando? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Desde qué lugar está hablando? Porque esos mismos grupos a veces reproducen también lo que se está cuestionando. En el caso de mujeres, en el caso del colectivo de Mujeres Creando, que lleva 25 años trabajando, a ellas me encanta su trabajo porque siempre ha sido muy provocador, muy fuerte. A ella, a María Galindo concretamente, se le ha tachado de loca cuando grita en las calles, cuando grita fuera del gobierno boliviano, cuando patalea, cuando hace todas estas manifestaciones que para muchos puede incomodar, pero es su forma de expresarse. Incluso habla muy duro. Y cuando se le trata de criticar por ese lado, yo sí me pongo a pensar, a un hombre no se le diría que habla tan duro, ni tampoco que patalea así. O sea, son como conductas que estarían más naturalizadas por un hombre, pero para ella no. Por eso es que a María se le ha tachado incluso con ese símbolo de tridente ahí. Casi el anticristo. Ajá. Y ella se ha apropiado de eso. Y ha hecho de eso su identidad, su símbolo de lucha. Y ha avanzado con aquello. Entonces me parece que eso es importante. Y ella también lo admite, ella justamente dice que todo lo que hacen, bueno, en las entrevistas, que es un poco ella más vocera en el activismo de Mujeres Creando, ella misma dice que lo hace para provocar, para interpelar también, para interpelar ese lugar donde las mujeres no deberíamos estar y también esas conductas que tú bien dices no son socialmente bien vistas, como lo de las vírgenes, ¿no? Representa justamente las vírgenes que sean más reales de carne y hueso, que perdemos la compostura y ya estamos hartas, estamos cansadas. Vamos a leer ahora un comentario de Carlos Vera Quintana, que nos escribe desde Quito. Dice, si la iglesia dice que no se debe hacer, es la primera indicación que se debe. Exacto, sí, es cierto. El mejor uso de la tecnología es para darle voz a los sin voz. Bien. Muchísimas gracias, Carlos, por tu comentario. Y es cierto, si la iglesia dice que no, es por donde hay que ir, ¿no? La iglesia ha sido tan censuradora, tan castradora con los cuerpos de las mujeres, especialmente también con la masculinidad, ha sido demasiado intensa. Y bueno, para ir cerrando ya este diálogo laico acerca del milagroso altar blasfemo, queremos pedirles unas últimas palabras a nuestro invitado y a nuestra invitada acerca de cómo debería ser una apuesta por un activismo político, por un activismo artístico también, desde un Estado laico. ¿Ustedes qué llamado harían al Estado ecuatoriano, bueno, a los estados en general, acerca de estas manifestaciones artísticas para que no sean censuradas ni vetadas y también para generar un poco de cuestionamiento entre la gente y el público que va a mirarlas? No sé, así como hay que decirle al Estado las cosas. No sé si no sé mucho personalmente. Digamos, como se tiene como, digamos, garantizar, ¿no? Lo que, por ejemplo, está en la Constitución, lo que está en el papel. Primero se debería de garantizar eso, ¿no? Digamos, que haya digamos, que se dé la legitimidad que ya tiene a toda esta multiplicidad de expresiones, ¿no? No solo lo artístico, digamos, la cultura tiene como un montón de expresiones, ¿no? Digamos, la diversidad existe, la multiplicidad existe, digamos, que no se le haya querido dar la voz desde el Estado, digamos, como lo tienen otras voces del mismo espacio. Eso ya, digamos, cada vez es más caduco, cada vez hay más tensiones, cada vez funciona menos. O sea, por ejemplo, si es que por ejemplo hubiese más libertad, menos resistencias a expresiones como las de Mujeres Creando, que ya también hay artistas de acá, ecuatorianas y ecuatorianos, que lo hacen. Yo me arriesgo a decir que, por ejemplo, hubiese menos bullying si los chicos, por ejemplo, vieran a dos hombres que se abrazan, que duermen juntos, yo podría decir que algunos estuviesen seguros de decir, ¿y yo por qué lo voy a golpear a mi compañera en el colegio? O de las mujeres decir, sí, yo golpeé, no tengo por qué sentir culpa de mis decisiones. Digamos que para mí por ahí va la cosa, ¿no? Digamos, cada vez esto es más caduco, ¿no? La sociedad, la gente, los artistas, todos lo van a seguir haciendo.
esto va a seguir existiendo, no se puede tapar el sol con un dedo. Creo que cada vez, digamos, es que el Estado quiere, digamos, cada vez dejar sus cúpulas, las élites políticas tienen que empezar a, no sé si tienen que empezar a soltar sus espacios, porque de una u otra manera la gente los quiere copar, o sea, la gente necesita esos espacios, los quiere. Bueno, yo no hago activismo, pero podría hablar, por ejemplo, de mi experiencia con el periodismo, y creo que el Estado debe garantizar, debe dejar de ser paternalista, y eso implica dejar ser al individuo. No puede ser el Estado quien se encargue de poner los sensores en la vida, somos nosotros quienes debemos hacernos cargo de eso. Y para eso, si nos dejan ser y existir, vamos a generar los debates adecuados, la crítica adecuada. Si nos dejaran ser, por ejemplo, esta muestra hubiera estado abierta desde el 29 de junio y pudiéramos haber tenido las reflexiones que acaba de plantear Gabriel. Ver a dos hombres durmiendo en una cama, para un chico joven que tiene su pareja puede decir, ah, mira, yo hago eso, está bien, está representado en un espacio público. Es normal, es otra forma de normalidad. No comparto mucho, cuestiono mucho más que nada estos principios liberales de la libertad, de la democracia extrema y todo eso. Más yo le apuntaría a dejar de ser paternalistas, a apuntar más por la autonomía y a que vayan y visiten la muestra, porque así como tienen esa otra propuesta de Santiago Reyes con estos dos chicos, tienen unas fotografías hermosísimas de Sanel Mujol, una artista negra, donde retrata sus amigos que forman parte de la diversidad sexual y de unas maneras tan bellas, tan hermosas, que nos hacen desearlos, que nos hacen querer ser como ellos. Que quieres ser fotografiada. Además, no es esta forma de representación vertical, es muy horizontal, muy respetuosa, y además mucha exaltación hacia esa diferencia que es necesaria para que podamos convivir. Sin diferencia es imposible convivir. Muchísimas gracias, Gabriela, muchísimas gracias, Fausto, por el tiempo. A quienes estuvieron conectados y conectadas, muchísimas gracias por estar. El video va a estar disponible en nuestras redes sociales, también en el canal de YouTube, les enviaremos también a través de nuestro boletín. Y queremos no cerrar sin invitarles a que sigan blasfemando, que sigamos insultando a Dios, porque nosotros también aquí creemos mucho que hay una diosa, no es un dios, y que además es negra, entre otras cosas. Entonces queremos invitarles a eso, a que sigan cuestionándose, criticando y siguiendo los diálogos laicos para seguir pensando laicamente, abrir la mente, open mind, como dice José Ignacio. Gracias, nos vemos.